Bueno, vamos a seguir en la columna laboralista, como todos los miércoles en modo obrero, siempre tratando de interesarnos y de abarcar lo que son las noticias, no solamente del mundo obrero de Gualeguaychú, de Argentina, sino de Latinoamérica. Cuestión que ya venimos haciéndolo durante estos dos últimos años de modo obrero, para difundir un poco contra justamente los medios hegemónicos, ¿no? Que a veces llega la información filtrada o malinterpretada, con mala intención, por supuesto, en el sentido en beneficio, por supuesto, de los grandes capitales. Por eso siempre tratamos de alguna manera, de modo obrero, llegar a dar micrófonos a los protagonistas y a las protagonistas de lo que están sucediendo en distintos lugares. Por ejemplo, ya lo estuvimos de alguna manera abarcando en su momento, lo que pasaba en Bolivia, lo que pasó en Chile, en su momento también lo que pasó en Colombia, y ahora justamente por los nuevos sucesos que están sucediendo en Colombia, por los nuevos o los viejos conocidos, ¿no? Sucesos que están pasando en Colombia, que no han llegado también en las noticias, sobre todo por los medios, sí, respecto a sobre todo el movimiento que está sucediendo en Colombia, más allá de lo que está sucediendo en toda Latinoamérica. También tenemos que decir que nuevamente Colombia es noticia por las revueltas sociales, por el conflicto social, y qué es lo que está detrás de todo esto. Por eso, nuevamente, después de esta larga introducción, vamos a tener el gusto nuevamente de tener a Luisa Fernanda Gómez Duque, quien es presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Latinoamérica, la Asociación Latinoamericana, mejor dicho, de Abogados y Abogadas Laboralistas, con el cual ya tuvimos el gusto de modo obrero de tenerla, tanto allá, si no mal recuerdo, octubre de 2019, cuando también hubo otras cuestiones allá en Colombia, como el saludo que tuvimos también a fin de año, cuando cumplimos los 100 programas, y que nuevamente hoy tenemos el gusto de tenerla con nosotros. Así que, Luisa, muchísimas gracias por darnos la nota. Sabemos que son momentos complicados allá en Colombia. Hola Andrés, muchas gracias. Saludo a todos los amigos y las amigas de Modo Obrero. Agradezco muchísimo esta invitación y sí, sin duda son momentos de mucha tensión en nuestro país, de una conjunción de hermosura y horror. Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Contanos un poquito, porque, bueno, obviamente ha habido muchas muertes, mucha represión por parte del gobierno de Duque. Sabemos que es un gobierno neoliberal que intentó aplicar una reforma tributaria, sobre todo sometiendo más aún a la clase obrera, como venía haciéndolo, y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Contanos un poquito por ahí de lo que se ve desde un punto de vista, por supuesto, de los obreros, ¿no? Claro que sí, Andrés. Bueno, en efecto, con Modo Obrero tuvimos oportunidad de hablar en el 2019, después de que en Colombia se habían dado las manifestaciones del 21 de noviembre de ese año, que fueron unas protestas sumamente importantes, asimiladas incluso a un antecedente que tenía el país del año 1977, donde hubo un paro cívico nacional muy importante. Y habíamos hablado en ese momento de una cantidad de situaciones que venían acumulándose en Colombia y que eran como el antecedente y la causa de esas protestas. A partir del año 2020, esta explosión, este estallido de las masas en las calles se apacigua por la evidente razón de la pandemia y los confinamientos que con ella vinieron, pero no de la misma manera pararon los crímenes a los líderes sociales, no pararon las reformas que estaban siendo tramitadas en el Congreso y que claramente inciden en la calidad de vida de la población colombiana, sobre todo de esos segmentos de la clase trabajadora que tienen que soportar
las reformas que, repito, se están tramitando en el Congreso, como son la reforma a la salud, la reforma al sistema pensional, reforma laboral, ya han sido anunciadas, y puntualmente la reforma tributaria que fue presentada por el gobierno de Iván Duque y que termina siendo la que produce nuevamente esta convocatoria y este llamado de las centrales obreras y los movimientos sociales muy diversos a que el país se vaya a las calles, se tome las calles, reclame y exija sus derechos. Y obviamente creo que no podríamos identificar este momento histórico por el que atraviesa Colombia con una sola causa. No se podía identificar únicamente con la reforma tributaria y no se podía identificar únicamente con la reforma tributaria porque sería desconocer un pasado que viene cargando el pueblo colombiano y que por supuesto hoy se expresa en algunos momentos de manera furiosa, en las calles con lo que los medios que son propiedad de los grandes capitales del país quieren mostrarnos como vandalismo, que es a eso a lo que hacen énfasis, en lo que hacen énfasis, pero que realmente es un movimiento que además de esa rabia contenida, de esa furia popular que se traduce en estos hechos, viene expresándose en marchas multitudinarias, en cierres de vía, en paros, a nivel nacional. Todo el territorio nacional en este momento está en las calles. Es increíble cómo, obviamente, que esto tiene toda una línea temporal y que se viene acumulando esa rabia, esa paciencia se va terminando, porque la verdad que el sometimiento a la clase trabajadora, que se acentuó mucho más con la pandemia, por eso digo, tanto en todos los países hermanos latinoamericanos, están sufriendo exactamente lo mismo, por supuesto que con matices por los distintos gobiernos, distintos colores, ¿no? Pero, o por lo menos distintas inclinaciones, algunos más nacionales populares, otros más de derecha, hay algunos hasta fascistas, ¿no? Porque, ni hablar de Brasil, ¿no? Pero, y lo que sufrió también Bolivia el año pasado, ¿no? Con la dictadura que duró más de un año. Por ahí entenderlo, como vos decías, ¿no? En ver toda la película, no ver la foto de hoy solamente por una cuestión de reforma tributaria, sino que eso es otra gota más que rebalsa este gran vaso de sometimiento a la clase trabajadora. Por ahí, sí, que nos cuentes un poquito qué fue lo que pasó en estos días, sacándole un poco el velo de lo que estos medios hegemónicos, por supuesto, que responden a las grandes empresas y a esos intereses también, quisieron ponerle, ¿no? de vandalismo, que siempre es lo que nos sucede también acá en Argentina, no es nada ajeno a nosotros. Por ahí contanos bien qué es lo que ha sucedido en estos días, bueno, qué ha sido por ahí el saldo o lo que está pasando también en la represión, qué es lo que está sucediendo. Bueno, Andrés, todo empieza con una convocatoria que se hace a una movilización nacional para el 28 de abril de este año. Esa fue la primera movilización que se produjo en el marco cuya consigna fundamental fue que se retirara el proyecto de ley de reforma tributaria. La manifestación del 28 de abril fue masiva, quizás como nunca antes había visto el país, la participación de la gente fue demasiado activa. No solo las personas, dime. Perdón, ¿fue mayor que la de noviembre de 2019? Mucho mayor que la de noviembre de 2019. Qué bárbaro. Y no solo eso, sino que además fueron más lugares del país donde hubo manifestaciones, ¿cierto? Entonces no solo es que salió más gente a las calles, sino que adicionalmente más lugares del territorio nacional fueron tomados por la población. En las marchas, mayoritariamente marchas muy tranquilas.
Después del 28 de abril, en la noche, después de las manifestaciones, se producen algunos altercados con la fuerza pública, y esto específicamente en la ciudad de Cali, que es la capital del departamento del Valle, trajo consigo una represión de la fuerza pública aterradora. Hubo homicidios, hubo desapariciones, y por supuesto lo que esto generó en la población fue una exacerbación de esas causas que ya nos habían llevado a las calles. Entonces, nuevamente empiezan a salir el día 29 de abril las personas a las calles del país. Entonces, lo que quiero decir con esto, Andrés, es que la convocatoria inicial era para el 28 de abril, pero desde ese día hasta hoy no han parado las manifestaciones. Sí. Expresiones culturales, plantones, velatones, marchas, protestas a través de redes sociales, constitución de redes de apoyo de derechos humanos. La gente está participando, se hacen cacerolazos, se pone el himno nacional por las ventanas de los apartamentos de quienes no están en la calle. O sea, y creo que hay un elemento que también pudimos ver en el caso chileno, sí, y es que la posibilidad de ir tomando en vivo los hechos a través de los celulares, de la posibilidad que tiene la gente de grabar, de tomar fotos, de distribuir información, de entregar información a través de otras alternativas distintas a los medios de comunicación, han generado también como consecuencia, una acogida de este movimiento popular, incluso en aquellas personas que no han sido antes muy participativas en estos actos. Entonces, desde el 28 de abril vienen repitiéndose las manifestaciones, y para el día de hoy nuevamente hay convocadas manifestaciones a nivel nacional, estas convocadas por parte de las centrales obreras y el movimiento social aglutinados en el comité de paro. Eso significa, Andrés, que no solo se han hecho las actividades, no solo se han desarrollado las actividades que han sido convocadas por el Comité Nacional de Paro, sino que adicionalmente se han venido desarrollando de manera actividades en todo el territorio nacional, y cada vez se van uniendo más sectores. Por ejemplo, el sector de los conductores de taxi, el sector de los conductores de camiones, o sea, han venido sumándose sectores a las manifestaciones que vienen surtiéndose. Y con esto, por supuesto, también se ha venido dando una respuesta de la fuerza pública mucho más gravosa para los derechos humanos de la población. ¿Y por qué digo esto? El expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un trino en Twitter en el que reclamaba la posibilidad del uso de armas de la fuerza pública dentro de las manifestaciones que estaban surtiéndose en el país. Este trino fue retirado por Twitter y le fue cancelada su cuenta, pero no obstante fue lo que acogieron las autoridades. Ustedes saben que de alguna manera acá lo que se ha denunciado también por parte de la sociedad es que el presidente Duque cumple las órdenes que le da el expresidente Álvaro Uribe, y en ese sentido se ordenó militarizar las ciudades, y así se hizo, Andrés. Tenemos militarización. Era hacer expreso algo que se sabía, o un secreto a voces, ¿no? Como se dice. A voces, exactamente. Que el expresidente era el que sigue manteniendo los hilos, y que la gente de alguna manera sigue votando de alguna manera, más allá, digo, de los sistemas, de la monocomunicación que hay por parte de los medios masivos,
cómo eso todavía no se ha roto y no hemos podido ganar la batalla cultural en ese sentido. Por ahí estaría bueno de comentar un poco lo que son los reclamos, hacer un poco, si es que se puede, ¿no? De lo que está pidiendo el pueblo colombiano. Claro que sí, Andrés. En el año 2019 se había construido un pliego nacional unificado que fue presentado al gobierno de la República. Ellos no se sentaron a discutir ese pliego, el gobierno se negó a hacerlo. Y hoy lo que está intentando hacerse es construir nuevamente, abonar a ese pliego las nuevas demandas que surgen, pero que básicamente se concentran al día de hoy, pues yo diría que como en 4, bueno, no sé, no voy a enumerarlo. Podemos decir que uno de los reclamos es exactamente, ejes, implementación de los acuerdos de paz que fueron suscritos con la guerrilla de las FARC-EP. Ese es un reclamo de muy vieja data. Un reclamo probablemente más actualizado por el hecho de estarse tramitando los proyectos de ley, pero que es algo que ya también venían advirtiendo las centrales obreras y el movimiento social, y es frente a la política pública en materia de derechos sociales y en la construcción de esos derechos sociales en el país. Y con esto quiero abarcar tanto el tema de salud, el tema de pensiones, el tema tributario. ¿Por qué razón? Pues porque lo que nos ha demostrado y por supuesto el tema laboral, porque lo que nos ha demostrado este momento es que antes que responder a los problemas sociales más profundos con medidas que realmente ataquen las causas, lo que hace, como sucede en el capitalismo, es profundizarse la situación a través de remedios, aparentes remedios, que no se salen de la línea ya aplicada, es decir, menor gasto social, mayores impuestos para la clase trabajadora, y no se tocan. Dime. Más liberalismo sería para ello. Exactamente, es la profundización del neoliberalismo. Y de hecho muy claramente lo han expresado los organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, han pedido estas reformas al país y, por supuesto, como buenos súbditos, las han aplicado y las están intentando aplicar al pie de la letra. Luisa, entonces, perdóname. ¿La OEA qué dice al respecto? No sé. No sé, hasta este momento. No, porque son muy defensores de la democracia, de los derechos humanos en ciertos momentos, pero en otros momentos no aparece. Exactamente, por eso no sé. Por eso no sé, esa es la respuesta. Por supuesto, ustedes se han dado cuenta seguramente desde la Argentina que sí hay pronunciamiento de organizaciones internacionales y organismos como la ONU, organismos como Human Rights Watch. Ya hay pronunciamientos muy importantes respecto de la situación de violación de derechos humanos en el país, pero por supuesto, estos organismos como la OEA no, o al menos no conozco hasta el momento un pronunciamiento en el que se rechace lo que está sucediendo en el país. Bien. Vamos a seguir un poco con los reclamos entonces. Perdón por la interrupción. Perfecto. No te preocupes. Entonces, está de la implementación de los acuerdos, está el de las reformas en materia de derecho social y está, por supuesto, también el tema de los asesinatos de líderes sociales que continúan, que se intensifican, que no paran, que no están en cuarentena por pandemia y que, por supuesto, es también un tema muy sensible
para la sociedad colombiana. Y por último, yo quisiera pues destacar, podría ser parte de la implementación de los acuerdos, pero creo que incluso es un eje especial, y es el tema ambiental y específicamente el tema de la de la aspersión aérea con glifosato, que fue autorizada en el país. Nuevamente, eso estaba en pausa y nuevamente lo autorizaron. Es una medida a la que se han opuesto las comunidades cocaleras y las comunidades agrarias en general, por la alta toxicidad que tiene este veneno, que afecta el medio ambiente y a las personas en su integridad, en su salud. Y por supuesto a eso súmale el hecho de que estas medidas están dejando de lado lo que hace parte del acuerdo de paz, y es la sustitución de cultivos ilícitos y el compromiso del Estado de la sustitución, de la erradicación manual, perdón. Entonces, todas estas son políticas y hechos que agobian al país, y ante décadas y décadas de opresión. Creo que lo que se está expresando acá es un agotamiento, es un cansancio. Quiero destacar, Andrés, para las personas que nos escuchan, que la participación de la juventud es multitudinaria, Obviamente eso también implica un reto para las organizaciones, Sí. porque estos jóvenes tendrán que crear también sus nuevas formas de organización, puesto que ellos no responden a las formas tradicionales de organización, los sindicatos, los partidos, exactamente, que creo yo que es algo, es un punto, un aspecto muy similar a lo que aconteció en Chile. Claro. Y que nos tiene que decir algo, Hay una juventud demandando unas estructuras de organización, un modo de organización diferente, pero hay una juventud consciente de lo que está pasando, hay una juventud dispuesta a pelear por sus derechos, dispuesta a pelear por un mundo mejor, y eso tiene que ser lo que cobre mayor relevancia en este tiempo, por supuesto acompañado también de las respuestas que se puedan dar a ese llamado de la juventud tan importante. Perfecto, la verdad que el paneo que nos has dado, porque la verdad que es muchísimo, daría para hablar mucho más. Por ejemplo, la cantidad de asesinatos de líderes sociales que a nosotros no nos entraría en la cabeza en democracia que esto esté sucediendo. Pero por ahí sería para otro momento también, y por ahí ir a los orígenes y el por qué, desde cuándo, cómo viene, por qué también Colombia, muchas preguntas no quedan, ¿no? Porque Colombia también siempre tuvo gobiernos de derecha y de más derecha, o sea, las opciones son cada vez muy más, a ver quién se pelean por cuál es más liberal o más neoliberal. Es increíble en el país colombiano cómo eso ha marcado la historia, sobre todo en el último tiempo. Por ahí, bueno, nos quedan muchas cosas pendientes. Seguro, para destacarte, te cuento como una noticia buena, que nosotros acá en Gualeguaychú tuvimos un fallo reciente, que hoy vamos a hacer también una entrevista, el modo obrero, con una docente que fue fumigada con glifosato, y la sentencia hizo responsable a la aseguradora de riesgo de trabajo por las secuelas en su salud. O sea, vinculó como accidente de trabajo, primero lo reconoce, y como enfermedad profesional a la trabajadora por haber pasado una avioneta y haberle rociado con glifosato. Digo como antecedente y digo como para comparar también lo que están luchando ustedes, ¿no? Es un precedente muy importante. Muchas gracias, Andrés. Ojalá puedan compartirnos esa decisión. Discúlpame acá, muy corto, que no quisiera que se me pasara esto, sobre todo por lo que estás diciendo. Acá lo que nosotros tenemos para mostrar es un fallo
del 27 de abril, es decir, el día anterior a la convocatoria de la primera manifestación del 28 de abril que les conté ahora, un fallo de tutela del Tribunal de Cundinamarca en el que una magistrada ordenaba suspender la manifestación social. ¿Puedes creerlo? Ordenó que no se saliera a las calles y por supuesto con decreto de toque de queda, o sea, fue una cosa aterradora. Esto fue desobediencia civil. Ahí lo destaco a Roberto Gargarella y El derecho a resistir el derecho, el libro que recomiendo a toda la audiencia, y también a vos, Luisa. Por ahí en algunas cuestiones no comparto, pero ese libro, la verdad que desobediencia civil justamente, lo que, manera pacífica, por supuesto, porque Claro. somos pacifistas, pero en el sentido de que cuando hay normativa que va contra los derechos fundamentales, derechos humanos, por supuesto que nosotros tenemos una obligación de desobedecerla y accionar con respecto a eso. Y otra cuestión más que hace también la clase de trabajadores, que no ha mostrado la historia. Nosotros acabamos de cumplir 100 años, este sábado pasado, el 1 de mayo, los 100 años de nuestros mártires de Gualeguaychú, que fueron asesinados acá en la Plaza San Martín cuando reivindicaban las 8 horas, como también reivindicando los mártires de Chicago, y pasaron después, 50 años después, nos pasa a nosotros acá en Gualeguaychú, y cómo seguimos necesitando de la autotutela, porque evidentemente muchas veces los poderes formales, constituidos, los medios y todos los elementos realmente siempre están a favor de aquellos pocos que tienen y que tienen el poder concentrado y no a favor del pueblo. Por eso el pueblo muchas veces se tiene que autotutelar, reclamar, manifestarse y organizarse. Me parece que es fundamental eso que decís, que los jóvenes necesitan organización y están exigiendo a las organizaciones ya establecidas representatividad, pero evidentemente hay que organizarse, es necesario, no puede ser una anarquía, sino tenemos que organizarnos, unirnos, establecer puntos en común, como ese petitorio que tenían ustedes, y reclamarlo todo juntos, y hacerlo como fuerza también, y unidos como latinoamericanos también, porque esto evidentemente es transversal y las políticas neoliberales la están aplicando con más fuerza y ya sin disimulo, ¿no, Luisa? Sin duda, Andrés, y me das la oportunidad con eso de agradecer muchísimo la solidaridad internacional, las manifestaciones de las organizaciones de trabajadores, de abogados, de defensores de derechos humanos y organizaciones sociales en general que nos han llegado del mundo han sido millones, cantidades. Y además creo yo que eso también es como un incentivo para continuar con la lucha que se sabe justa. Entonces, en honor también de esos compañeros y esas compañeras que en tu ciudad dieron la batalla por las 8 horas, de 50 años después de que la dieron los mártires de Chicago, habrá que continuar en la lucha, tendremos que seguir en este camino y tendremos que seguir dignidad que nos da estar del lado de los oprimidos, del lado de los explotados, para buscar un mundo realmente emancipado donde la vida pueda ser a plenitud. Bueno, muchísimas gracias, Luisa, por tu tiempo. Nuevamente agradecemos, decimos a la audiencia que estamos hablando y tuvimos el honor acá de entrevistar a Luisa Fernanda Gómez Luque, que es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, ni más ni menos, y que bueno, que nos está contando toda esta cuestión y que seguramente va a quedar mucho por hablar y seguramente la audiencia va a querer seguir preguntando. Así que, bueno, seguramente nos contactaremos de vuelta como ya lo hemos hecho, y te agradecemos desde ya profundamente, y desde acá toda la fuerza de Modo Obrero, de Radio Inclusión, Radio Cooperativa, toda la difusión que le podamos llegar a dar, se lo vamos a dar, porque es importante que todos sepamos lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo inmenso para ti y para los oyentes y las oyentes. Chao. Chao.